El siguiente programa es una grabación del programa en vivo El Camino de Dios, transmitido por PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Joseph, director de Eshaim, y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el programa Derech Hashem, El Camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos injertados. Hoy estamos a 27 de septiembre del año 2020 y con esto tenemos a la vuelta de la esquina la temporada de otoño, aunque ya para efectos astronómicos comenzó. Pero en lo que respecta al calendario bíblico, estamos en ese proceso de adentrarnos en lo que esta temporada implica en el diseño bíblico, en el diseño inteligente del Todopoderoso. Como ustedes saben, Eshaim es una escuela de pensamiento nazareno, donde enseñamos las raíces de aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo, el fundamento de la fe judio-cristiana. Nosotros nos envolvemos en ese estudio porque entendemos que es importante que toda persona que profesa la fe del Mesías y cree en los escritos que los apóstoles nos dejaron como testimonio, tiene que conocer el trasfondo histórico-cultural de estos documentos que tenemos como Nuevo Testamento y también entender el decreto apostólico que se estableció en el capítulo 15 del libro de los Hechos, para que la figura histórica y las profecías bíblicas se puedan comprender correctamente desde el principio. Una de las cosas que hacían los discípulos del Maestro Nazaret era continuar enseñando lo que la ley y los profetas, para el lenguaje de usted que me pueda comprender, que es lo que se conoce como la Torá y los profetas o el Pentateuco. Se continuaba enseñando porque éstas hablaban de la esperanza mesiánica, la esperanza de la llegada del Mesías y la redención o la salvación del Eterno. Y cuando abandonamos el estudio del Pentateuco, cuando abandonamos el estudio de los profetas y nos enfocamos en intentar interpretar las palabras del Maestro Nazaret, del Señor Yeshua, o Pablo de Tarso y los demás discípulos, sin tener en cuenta de dónde salen las ideas que están enseñando, cuál es su origen, cuál es el fundamento de lo que se está enseñando, pues podríamos crear nuevas ideas, nuevas interpretaciones, nuevas doctrinas, incluso hasta nuevas denominaciones. En un principio la secta de los nazarenos era un grupo mesianista uniforme, es decir, que dentro de la secta de los nazarenos no había división doctrinal. Todos creían que Yeshua era el Mesías, que había venido y con su muerte se daba inicio a la Brit Hadashah, el pacto renovado. Y todos profesaron que el Mesías regresaría y que era necesario anunciar arrepentimiento a judíos y a gentiles. Primeramente al judío porque eran los que estaban bajo el primer pacto, y a los gentiles porque todos descendemos del primer hombre y el primer hombre fue un transgresor del ordenamiento divino, y como consecuencia de esto, la muerte, el decreto de muerte, no el decreto de pecado, sino el decreto de muerte pasó a toda persona, como dice Pablo de Tarso en la carta a los romanos. Y era necesario que se llevara este mensaje de buena nueva, que es lo que usted conoce como el Evangelio, que la traducción al español de una palabra hebrea que significa buenas noticias. Era necesario llevar este mensaje al mundo entero de ese entonces, porque recuerde que tenemos que entender la Escritura dentro de la realidad de lo que las personas que vivían en aquel entonces comprendían. Si pasamos por alto eso, entonces vamos a cometer errores en nuestra interpretación. Y estos hicieron esa labor. Cuando recibieron el testimonio del Espíritu de Santidad y les dio el Espíritu del Eterno valor para ellos ir a hacer lo que tenían que hacer, comenzaron a hacer lo que el Eterno quiso que Israel hiciera desde el principio. El Eterno deseó que Israel se convirtiese en un modelo y luz para el mundo entero, y pues la historia bíblica está ahí para demostrar que fallaron. Al igual que el primer hombre falló, Israel también falló en la fidelidad al Eterno. Y esto nos lleva a nosotros a entonces ir introduciendo en nuestro programa dos temas interesantes que vamos a estar incluyendo en esta media hora que tenemos con ustedes todos los domingos en PAB 550.
Y por aquí vamos a comenzar. Primeramente, es importante que usted sepa que conforme al calendario tradicional, nos encontramos en el día 9 del mes séptimo. El mes séptimo se conoce luego de la llegada de estos primeros hombres que salieron de Babilonia después del decreto de Ciro y la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén, que va de la mano con la reconstrucción del templo. Ellos comenzaron a llamar los meses bíblicos según ellos conocían los meses en Babilonia. Y el nombre de Tishrei viene de Babilonia. Algunas personas piensan que la palabra Babilonia es mala de por sí. Históricamente hablando, Babilonia era una región de la antigua Mesopotamia, donde allí fue exiliado el pueblo por haber desobedecido el pacto del Eterno, como habla Jeremías y Oseas, entre otros profetas. Así que tenemos que ver primero la idea histórica y luego comprender cómo la idea histórica se va desarrollando a un principio espiritual que llega al nivel del libro de Revelaciones, que habla de Babilonia como la gran ramera. Pero para poder llegar a hablar de eso tenemos que entender el concepto histórico de lo que Babilonia representa, y en su momento podemos hablar un poquito más sobre eso. Cuando estos hombres llegaron de Babilonia, pues trajeron consigo el nombre del mes séptimo, porque en la Biblia tú no vas a encontrar los nombres de todos los meses, solamente algunos. Por ejemplo, el mes de Nisan, el mes de Abib, había un mes que llamaba el mes de Bul. Y luego, cuando llegaron Esdra y Nehemías y los hombres que comenzaron el proceso de restaurar a Jerusalén, los muros de Jerusalén y el santuario, pues comenzaron a llamar los meses conforme a como ellos lo conocían en Babilonia, y este mes séptimo se comenzó a llamar el mes de Tishrei. Y en este mes de Tishrei se da inicio a las convocaciones bíblicas que aparecen en el capítulo 23 del libro de Levíticos, que, como dijimos el domingo pasado, comenzó con el día de Yom Teruah, el día de hacer sonar el shofar, donde hoy día el mundo judío lo celebra como un año nuevo, pero bíblicamente hablando, realmente era el fin de año, el mes séptimo era el fin del año de las cosechas. El primer día del mes de Tishrei no era el primer, bíblicamente hablando, no era el primer día del mes, mejor dicho, el primer día del nuevo año, sino que era el primer día del séptimo mes, que es el mes del fin de la cosecha del año. Y es importante entender que bíblicamente hablando, la estructura servicial del pueblo hacia la deidad era una completamente agricultural, incluso su calendario. Estaban las primeras cosechas, que eran en el mes de Nisan o el mes de Abib, que era el mes de la Pascua, y estaban las últimas cosechas, que eran el mes séptimo. ¿Okay? Y en este mes de mes séptimo guarda mucha relación con la llegada del otoño. La llegada del otoño marca esa transición de los periodos de calor a los periodos de frío, lo que se conoce en la Biblia como verano e invierno. Y este mes séptimo marcaba ese inicio, pero con ello venían unas convocaciones que tenían un significado muy importante para la relación del pueblo con Dios. Y, por ejemplo, mañana, al anochecer, el pueblo observante va a envolverse en el ayuno de Yom Kippur. El ayuno de Yom Kippur, como lo conocemos hoy, es un decreto el judaísmo rabínico luego de la destrucción del templo para intentar sobrevivir y observar la Torá, las leyes divinas, en una realidad diferente a la que ellos se encontraban. Pero si vamos a la Escritura, bíblicamente hablando, existe un día Yom Kippur, y en este día era el día donde el sacerdote hacía un ritual cuya función era purificar el santuario y purificar al pueblo, expiar. Y la palabra expiar en hebreo es la palabra de la raíz kafar, que significa cubrir. El sacerdote cubría las faltas con su ritual, el ritual que el Eterno había establecido. No es un ritual de hombre. El Eterno le dio esas instrucciones al pueblo, se las dio al sacerdote, se encuentra en el capítulo 16 de Levíticos. Con este ritual el sacerdote cubría las faltas del pueblo, faltas que habían a la misma vez afectado el santuario. Y la idea que busca la Escritura expresar es la continuidad de la relación entre la deidad y el pueblo. Y esto es importante porque vamos a ver que a lo largo de las Escrituras, específicamente los escritos nazarenos, se habla mucho de cuán importante es cuidarnos cada uno de nosotros que creemos que el Mesías ha llegado y que pertenecemos a la Brit Hadashah, que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en no pecar, en no transgredir los decretos divinos. ¿Por qué? Porque el pecar
ante el Eterno, el pecar, el cometer transgresiones, afecta nuestra relación con la deidad. Así nos lo enseña el libro que Moisés escribió como testimonio al pueblo, que es el libro de la Torá, que el Eterno le inspiró para escribir. Y en el día de Yom Kippur el sacerdote hacía un ritual que si la deidad lo aceptaba, la aceptación de Dios de este ritual conllevaba la continuidad de esta relación. En el periodo que esto se ocurre, el pueblo era uno que tenía una mentalidad agricultural, primeramente. Por tanto, era muy importante que la deidad aceptase el perdón que el pueblo pedía a través del sacerdote. Era el sacerdote el que hacía ese ritual de perdón. No era el pueblo. El pueblo se humillaba para unirse como un solo hombre ante el sacerdote, con el sacerdote, para que la deidad aceptase esa petición de perdón. Y el Eterno, entonces, mediante esa aceptación, cubría esas impurezas y preservaba la relación con ellos, y como consecuencia de esto, el pueblo podía continuar recibiendo la beneficencia del Ser Supremo, del Todopoderoso. ¿Por qué decimos la beneficencia? Porque el Eterno estableció un sistema que se encuentra en la Biblia donde él es el rey, el caudillo, y el pueblo son los vasallos. Y ellos van a recibir de parte del Ser Supremo la beneficencia, pero también la corrección. Y ahí es donde entra el concepto de los pactos, de lo que es un pacto. Si usted no estudia los convenios de acuerdo al mundo antiguo, usted no va a entender muchas cosas que lee en la Biblia. Y es muy importante tener en cuenta lo que son los convenios, estudiarlo a la luz del mundo donde estos libros sagrados se están construyendo, para poder entender cómo es esta relación que el Eterno establece a través del primer pacto que ellos reciben en Sinaí. Y le digo más, amigos, si usted está dentro del pacto renovado, es muy importante que también estudie no solamente lo que la Biblia presenta con respecto a los pactos, sino cómo en el mundo donde estos libros se construyeron y fueron inspirados por Dios, se entendía el concepto de pactos. Entender los tratados hititas, los amoritas y los tratados que existían en el Antiguo Medio Oriente son muy importantes para poder entender cómo el Eterno utiliza las mismas ideas para poder enseñarle al pueblo la relación que tienen con ellos. Y esto es importantísimo porque entonces podemos entender la función que hacía el sacerdote en Yom Kippur y lo que venía a consecuencia de eso. Pero proféticamente hablando, los profetas comenzaron a hablar por causa de la violación del pacto, y de eso vamos a estar hablando en breves minutos, porque Moisés, en la sección que estudiamos ayer, que va a ser la última sección que estudiamos en nuestro ciclo anual de estudios del Pentateuco, de la Torá, y comenzamos nuevamente a estudiar la Torá el día 17 de octubre, porque la Torá nos habla del Mesías. Cuando comenzamos el Mesías en Juan le dice a los que estaban allí presentes: escudriñáis las Escrituras o investigáis las Escrituras, porque os parece que en ellas encontráis vida eterna, mas estas testifican acerca de mí. Y en el momento que el Mesías dijo eso, no existía, amigos, Nuevo Testamento. Lo que había era Torá, profeta, los Salmos, lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, que ese nombre se lo puso Marción. Históricamente hablando, no se llamaban, en el Segundo Templo nunca se llamó Antiguo Testamento, ni incluso los mismos discípulos del Mesías, Yeshua, creían que era el Antiguo Testamento, sino que hablaban de la Torá y los profetas y cómo el pacto estaba contenido dentro de los escritos de Moisés. Por eso es que usted va a encontrar que Pablo de Tarso relaciona mucho leer a Moisés con leer el Antiguo Pacto, porque dentro del Pentateuco se encuentra el Pacto de Sinaí. Y le decía que el nuevo ciclo de estudio comienza en el 17 de octubre, y vamos a comenzar nuevamente a estudiar y vamos a encontrar muchas cosas más interesantes, porque así lo decretaron los apóstoles. Tenemos que estudiar las Escrituras para entonces trazarlas correctamente y poder entender quién realmente es el Mesías, qué se enseñó y cómo nosotros podemos vivir esta fe. Y como les dije, para regresar acá, hoy esta noche el pueblo observante va a entrar en el ayuno, que históricamente hablando se decretó por los rabinos para poder observar las leyes divinas en una realidad que es muy diferente a la nuestra. Recordemos, amigos, que para gran parte del judaísmo ortodoxo el Mesías no ha llegado, y por consiguiente para ellos todavía el pacto está vigente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero, ¿qué sucede para nosotros que hemos creído que el Mesías ha llegado? ¿Desechamos el libro? En lo más mínimo. ¿Decimos que está obsoleto? En lo más mínimo, amigos. Ciertamente,
como dice el autor de Hebreo, la llegada del Mesías y la eventual destrucción del templo, que es una de las cosas que está hablando el autor de Hebreos, trae consigo una señal clara que comenzaba o que se validaba la idea de que estaban entrando a un nuevo pacto. Pero también tenemos que tomar en consideración que eso no significa que los libros, los textos no sean importantes. Al contrario, es la palabra del Eterno, es la revelación divina y tenemos que estudiarla para poder entender correctamente y evitar así salir de todas esas doctrinas y enseñanzas que se comenzaron a nacer por leer versículos aislados y comprenderlos fuera de su contexto y de la mente de sus autores. Ayer, como les dije, tuvimos la oportunidad de estudiar la sección de la Torá llamada Ha'azinu. Ha'azinu significa presta oído o presta atención. Se encuentra en el capítulo 32, versículo 1 al 52 de Deuteronomio. Es conocido también como el Cántico de Moisés, el cántico que Moisés le dejó a los israelitas, cántico que tiene un gran contenido profético. Primeramente, ¿por qué un cántico? ¿Por qué se llama cántico? En el mundo antiguo era normal y era costumbre a la misma vez para poder recordar eventos o ideas importantes o narraciones importantes, se acostumbraba a cantarlas para así preservar la memoria de ellos. No solamente eso, sino que se utilizaba mucho lo que se conoce como la poesía, para dentro de la poesía expresar ideas importantes para el pueblo. En el caso de Moisés, Moisés utiliza la misma idea para que el pueblo, a través de este cántico, pudiese entender las obras del Eterno. En este cántico de Moisés, que comienza en el versículo 1 al 52 del capítulo 32 de Deuteronomio, que se conoce como Ha'azinu, usted va a encontrar encerrado en él los misterios proféticos de Dios. Y es muy interesante conocer esto, porque primeramente Moisés va a decir en el versículo 4 que el Eterno no falla. Él es la roca, y esa palabra roca no es la palabra que se utiliza para referirse al Mesías. El Mesías es Even en hebreo, que significa una peña, una roca, pero no del tamaño de la palabra sur, que es una roca más grande. Y esto es importante porque cuando lees Él es la roca, usted podría pensar que rápidamente está hablando de Cristo, del Mesías, pero no, porque usted ve la palabra es sur, y el Mesías es llamado Even, la piedra que desecharon los edificadores. Son dos palabras muy diferentes, una de las grandes ventajas de poder estudiar hebreo y conocerlo, porque nos permite entonces ver cómo las traducciones, aunque son traducciones, recuerde que el texto realmente inspirado es el texto que está escrito en su idioma. Lo que tenemos en nuestras manos son traducciones, y las traducciones están sujetas a las interpretaciones de sus traductores, y eso es muy importante. El versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad sin injusticia, justo y recto es Él. La palabra fidelidad en ese versículo, amigos, es la palabra emuná. Es la palabra hebrea que da a luz lo que usted conoce como la palabra fe. La palabra fe en el contexto hebreo significa fidelidad, lealtad y confianza. Y esto es importante porque cuando hablamos de la fe, yo pertenezco a la fe, yo soy de la fe del Mesías, hay que tener fe en Dios. Y todas estas cosas que nosotros decimos, tenemos que tener conciencia de qué significa eso para los que construyeron esas palabras. Porque usted puede decir, no, pero es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sí, amigos, fue escrito en griego, pero sus autores pensaban como judíos, porque la mayoría de sus autores eran judíos. Incluso se dice que es muy probable que Lucas haya sido un judío heleno, un judío que se había helenizado, que había practicado la cultura griega. Sus autores eran judíos, por lo tanto tenemos que intentar entender cómo ellos entendían los conceptos, las ideas, para poder entonces trazar correctamente la escritura. Y la palabra emuná, que es lo que usted tiene como fe en su Biblia, que el autor de Hebreo dice que es creer, obviamente la emuná y creer va de la mano, la fe y creer va de la mano. ¿Por qué? Porque si usted confía en su Creador, que usted confía, usted es leal a Él, usted practica fidelidad hacia su Creador, usted entonces puede vivir seguro. ¿Por qué? Porque usted está practicando la verdadera emuná, la verdadera fe. ¿Ok? Y Moisés dice que Dios no falla, que el Eterno
el Eterno no es el que comete los errores. Los errores lo comete el humano. En el caso de este texto, Moisés dice, la corrupción no es suya en el versículo 5, sino de sus hijos es la mancha, generación perversa y torcida. Y estos hijos, esta palabra hijos, es muy importante entender el contexto histórico de que se está hablando. Cuando Israel salió de Egipto y fue llevado al Sinaí, Dios los adoptó como sus hijos. Eso era parte del acuerdo que había hecho con Abraham, que Dios se encargaría de la descendencia de Abraham. Y por eso es que usted va a encontrar que Pablo de Tarso dice que nosotros somos de la fe de Abraham y pertenecemos nos hemos unido a la fe de Abraham y Abraham es visto como un padre, como un patriarca. Y como Dios hizo un pacto con Abraham, donde dentro de ese pacto estaba envuelto en la idea de que la descendencia de Abraham, Dios se encargaría de ella, y porque Abraham iba a morir, pero Dios no. Entonces el Eterno, todos los que pertenecen a Abraham se convierten en hijos de Dios en ese sentido. Y el Eterno adopta a Israel como sus hijos y Moisés dice, no es el Eterno el que falla, no es Dios el que ha cometido los errores, somos nosotros que nos hemos comportado de una forma que no correcta. Y este texto es profético porque Moisés está en los capítulos anteriores anticipando que el pueblo iba a abandonar el pacto, que iba a abandonar el camino, y la historia está ahí. Usted lee Jeremías, usted lee los demás profetas, usted va a encontrar que el pueblo abandonó el pacto y el Eterno entonces habló a través de Jeremías, capítulo 31, diciendo que él iba a hacer un pacto que iba a ser mucho mejor que el primero, y de eso habla el autor de Hebreos en su carta. Y mire cómo dice Moisés, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación perversa y torcida. Así pagas al Eterno, pueblo necio e insensato, ¿no es él tu padre? Vemos como Moisés, esta relación de padre e hijo, dice que el Eterno es el padre de Israel, que te creó, no te hizo él y te estableció. Y este texto es muy interesante de parte de Moisés porque Moisés está de cierta forma reprochándole al pueblo que ustedes son los que van a fallar, ustedes son los que fallan, él es fiel, él no va a fallar, él va a cumplir lo que él dijo del principio que haría. Y esto es muy importante porque nosotros hemos escuchado, y esto nace históricamente hablando después de la destrucción y el exilio del pueblo judío en la época del Segundo Templo. Usted ha escuchado que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, que ahora es la iglesia, y muchos olvidan que la iglesia tiene su origen en Jerusalén y que los santos de Jerusalén, que son los fundadores de la congregación del Mesías, eran todos judíos, y que los que estaban en Pentecostés eran todos judíos. Y por tanto, esta idea histórica de que el Eterno se divorció de Israel y ahora adoptó la iglesia gentil no se sostiene por la historia. Esto tiene origen en un periodo histórico donde la iglesia gentil, la congregación de gentiles, comenzaron a ver cómo se destruía Jerusalén, cómo fue exiliado, y comenzaron a partir de eso interpretar de forma incorrecta que Dios había desechado a Israel y ahora adoptó a otro pueblo. Y si usted piensa eso, amigo, usted está diciendo que Dios es corrupto, que Dios no es fiel, que Dios no, su obra no es perfecta. ¿Por qué decimos eso? Porque en la Escritura Él está constantemente diciendo que Él ama a su pueblo Israel y que Él va a redimirlos y que Él va a limpiarles sus pecados y que Él los va a volver a tener. Incluso si usted lee Jeremías 31, vamos a buscar ese texto para ir cerrando el programa porque sé que obviamente el tiempo está avanzando y me gustaría hablar muchas cosas más, pero hasta aquí podemos llegar. En Jeremías 31, en el versículo 31, donde se habla de la Brit Hadashah, del pacto renovado, mire lo que dice el texto y lo voy a leer completo, desde el versículo 31 en adelante, para que ustedes vean cómo Moisés está escribiendo en ese capítulo 32 algo que los mismos profetas validan. Vamos a mirar este texto. Dice el versículo 31 del capítulo 31 de Jeremías. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es importante porque si usted lee el autor de Hebreo, está hablando del nuevo pacto y tiene que entender con quién es ese nuevo pacto. Ahora, usted también debe entender que las naciones, los gentiles, se unieron a ese nuevo pacto, no al viejo, al nuevo pacto, a través de la invitación que recibieron por medio del Mesías. El Mesías le dio esa orden a sus discípulos y le dijo, vayan, inviten a las naciones a este pacto. ¿En qué consiste ese pacto? Amigos, el pacto consiste en que pronto vendrá un reino.
donde vas a pertenecer a Él. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando analizamos el primer pacto en el libro de Éxodo, vamos a ver que el Eterno dice, ustedes van a ser un reino y una nación, así que el nuevo pacto gira alrededor del reino y la nación que vendrá, y por eso nosotros en Esjaim estamos constantemente diciendo que los problemas del mundo se resuelven cuando el Mesías regrese y se establezca el reino de Dios en la tierra. Entonces dice el profeta, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarás más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Estas son las palabras del Todopoderoso. Y miren lo que dice el versículo 35, para validar esas palabras que dijo anteriormente. Así dice el Eterno, que estableció el sol para alumbrar el día, y las leyes de la luna y de las estrellas para alumbrar de noche, que aterroriza el mar y se pone en consternación sus olas. El Eterno, Dios de los ejércitos, es su nombre. Si estas leyes, ¿cuáles leyes? Las leyes del sol para alumbrar el día, las leyes de la luna y las estrellas, se apartan delante del Eterno, dice él. Dice, si estas leyes se apartan delante de mí, dice el Eterno, entonces también faltará la descendencia de Israel para no ser nación delante de mí eternamente. Esto es importante porque usted está viendo el sol salir todos los días, amigo. Usted ve la luna respetando sus ciclos. Las estrellas continúan ahí. Esto significa que Dios no ha desechado a Israel. Y mira el versículo 37, así dice el Eterno, si los cielos pudiesen ser medidos arriba, o se explorara los cimientos de la tierra abajo, entonces también yo desecharía a la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Eterno. Usted puede medir los cielos. ¿Ha podido la ciencia moderna medir el tamaño del universo? No ha podido, amigos. Así que ahí usted puede ver lo que dice Moisés. Él es fiel, sus obras son perfectas, todos sus caminos son justos, Él es recto, sin injusticia, Él no va a fallar. Por consiguiente, si usted ha escuchado alguna vez que Dios desechó a Israel y ahora escogió un nuevo pueblo, le invito, amigos, a reflexionar sobre eso. Ahora, nosotros tenemos una gran bendición, nosotros que somos de las naciones, hemos sido invitados a pertenecer a ese pacto cuya manifestación final va a ser cuando el Mesías regrese. Ahora lo podemos experimentar, ¿cómo? Teniendo el Espíritu de Dios de nosotros, que testifica que también somos adoptados hijos del Todopoderoso. Hay grandes cosas en la Escritura, muchas cosas hermosas que tenemos que corregir y aprender para entonces trazarlas bien y llevar entonces al cuerpo del Mesías a la plenitud perfecta, que es el deseo del Santo. Bueno, no tengo tiempo para más, ya es hora de terminar. La semana próxima, con el favor del cielo, a la misma hora estaremos hablando un poco más de todas las cosas hermosas que tiene la Escritura, y así estaremos ayudándole a ustedes a conocer un poco más de Israel y de Chile. Les hablo Joseph,